Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. I'm the best. No one has ever been like me. No one. They don't understand what I can do. What I have to do. I can end this. All of it. With one move. Just one. They'll remember me. They'll have no choice. Because I'm the only one who can do it. So, do I do it? No. No one walks away from this. If I fall, you fall with me. All of you, you'll pay for what I've done with me. Hoy desaparece una civilización a las 8 de la noche. Así dice el delirante, así dice el incontenible, así dice el fanático religioso, amenazando y confesando sus intenciones de continuar cometiendo crímenes de guerra. Bienvenidos a Demos y Kratos, bienvenido maestro Felipe. Bienvenidos y bienvenido a Demos y Kratos en un día de punto de quiebre. Si fuera una película sería un punto argumental que da un giro, ¿no? Porque hoy al día que estamos grabando esto no sabemos si lo va a cumplir o no, ¿no? Uh-huh. Porque uno entiende cuando dice que va a desaparecer una civilización entera, está hablando de que va a usar misil nuclear, y no uno, porque uno no destruye un país del tamaño de Irán, ¿no? Sino que va a dejar caer una lluvia de nuclear. Entonces, y es porque ya sea que lo cumpla o no, que ojalá que no lo cumpla. Ahorita a estas alturas que está transmitiéndose esto ya supimos, pero si lo cumple, pues es el fin, ¿no? De algo muy, muy, muy apocalíptico. Pero si no lo cumple, también estamos viendo, yo creo que si no lo cumple, que yo creo que eso es lo que va a suceder, no va a destruir una civilización entera. Antes de que pueda lograrlo, inclusive puede haber respuesta aliada, ¿no? Pero bueno, el caso es que si es yo creo que ya es el de los últimos actos que va a hacer Trump. Yo veo con mucho positivismo que va a caer. Yo lo siento, desde que llegó, que hicimos nuestro videoclip de Stop Trump Before It's Too Late. Uh-huh. ¿Te acuerdas que decíamos, y lo decía yo en los programas, no puede durar mucho en el poder? Si va cumpliendo todo lo que iba diciendo, y lo ha ido cumpliendo, ¿no? Sí, sí. Lo ha ido cumpliendo, entonces, pues, ¿tú cómo ves? Va a caer pronto, ¿no? Yo creo que va a caer, pero antes de que caiga se va a llevar a varios. Sí, ese es el problema. Y ese es el problema, ¿no? Es un tipo, o sea, creo que esta amenaza es parte de todo un inventario de frases locas, de frases fanáticas, donde demuestra su incontinencia verbal, donde demuestra su ignorancia
y donde demuestra su inmoralidad, ¿no? Pero son erráticas, ¿no? Un día dice, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron esta guerra, que siempre hay que decirlo, es una guerra ilegal, es una guerra no provocada, es una agresión unilateral de parte del bando de estos genocidas criminales que son Netanyahu y Donald Trump, ¿no? Cuando inician el 28 de febrero, desde que inician, Trump ha estado mandando mensajes. Un día dice, mañana termina la guerra, estamos firmando la paz, cosa que sistemáticamente ha desmentido el gobierno de Irán. Y al momento siguiente que dijo Trump, estamos firmando la paz, ya va a acabar la guerra, al instante siguiente lanza una amenaza. Los voy a matar a todos, voy a destruir todo, ¿no? Justo antes de este tuit de que va a acabar con toda la civilización humana, porque también así se puede entender, no solo que va a acabar con la civilización más antigua sobre la faz de la Tierra, sino que va a acabar con toda la civilización, o va a acabar con la civilización estadounidense, es lo que también haciendo. Es una posibilidad. Todos aquellos que decían que Trump era un gran político y un gran negociador, bueno, se está evidenciando que no es así y que nunca fue así. Es un agresor, es un violador, es un pedófilo, ¿no? Es un niño rico que impone por la fuerza sus caprichos. Y lo que estás describiendo no es solo un criminal, en toda la extensión, pero en toda la extensión, hasta se pasa de toda la extensión de la palabra. Y confeso. O sea, creo que criminal le queda corto. Le queda corto, Le sí. queda corto, criminal. Estás describiendo también a un enfermo mental avanzado, en estado de ya final, ¿no? En estado terminal. Es un demente por la edad, por la afección que tiene. Y entonces a mí lo que me gustaría que desmenuzáramos, si este es un criminal enfermo mental y que lo dice todo el mundo ahora, de médicos y todo, que lo están soportando a este personaje, están dando diagnósticos simplemente de escuchar lo que dice, de las fallas que tiene, son clínicas, no es una crítica, ¿no? O sea, dejando todo al lado, ¿por qué entonces mantener un demente en el avión? Si va manejando alguien que le está dando un infarto en un avión, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué la gente que va y que pudiera removerlo no lo remueve? ¿Por qué? Porque hay beneficiarios, ¿no? Hay beneficiarios de la muerte. Ey. Esto va para ti, congresista elegante, con corbata cara y conciencia distante. Estás con la bestia o con los que la enfrentan. Hay fuego en la puerta del Congreso, oxidado, la verdad está herida y tú te has callado. Brindas en fiestas mientras todo arde y el facio camina con paso cobarde. Te haces el sordo, te haces el mudo, pero los niños lloran y tú vendes escudos. Hoy es el día de tomar decisión, vas a ser historia o decepción. ¿Vas a permitirlo o vas a impedirlo? Eres como la bestia o vas a combatirlo. Tú tienes el botón y el poder. Si no haces nada te vas a joder. Juraste en la Biblia con cara solemne, pero ahora te escondes, no hay quien te entrene. Tu hijo pregunta, papá, ¿qué es valor? Y tú cambias el tema, bajas el televisor. Le enseñas a agachar, no a luchar con coraje, a sonreírle al miedo, a evadir el mensaje. Hoy no hay excusas, ni juegos, ni excéntricos. El futuro te mira, cobarde patético. ¿Vas a permitirlo o vas a impedirlo? Eres como la bestia o vas a extinguirlo. Tú tienes el voto, tienes el pase. Si callas ahora te parte la base. Esto no es teatro ni un meme viral, es gente sangrando por odio oficial. No eres patriota si tiembla tu voz. Dices soy neutro, no es mi pelea, pero el silencio también apuñalea. El facio despierta, se impone amenaza. Vas a ser parte o cierras su casa. ¿Vas a permitirlo o vas a impedirlo? Eres como la bestia o vas a abolirlo. Tú tienes el voto, tú tienes el voto. No seas un cobarde con trono de oro. Tú tienes el voto, tú tienes el voto. Así que levántate o quítate el rostro. Done an amazing thing over there, and tonight I'm making a little speech
at 9 o'clock, and basically I'm going to tell everybody how great I am. What a great job I've done. What a phenomenal job. What a phenomenal job I've done. ¿No? Hay empresas armamentistas que ganan grandes cantidades de dinero, ¿no? Cada que se gastan $500 millones en un rescate de unos pilotos que se perdieron por allí, ¿no? Pilotos de los F-15 que no derribó Irán, que andaban por ahí volando y un pajarito se les atravesó y se cayeron solitos. Entonces había que rescatarlos y llevaron aviones Hércules y llevaron helicópteros Black Hawk que también se cayeron, ¿no? Y luego tuvieron que bombardear su propio equipo. Habría que pensar que esos Black Hawk y que esos Hércules iban vacíos. Si no, estaríamos hablando de tripulaciones de arriba de 100 personas que también perecieron allí, ¿no? Tropas. Y a esos, ¿quién los va a rescatar? Sí. ¿No? Entonces, bueno, hay empresas que se benefician de que se gasten esas cantidades de dinero. Trump está pidiendo $1 billón para el nuevo presupuesto de guerra para el 2027. ¿No? Todavía no sobrevive el 2026, ¿no? Apenas estamos empezando, cerrando el primer trimestre del 2026 y él ya está pidiendo que se aumente significativamente el presupuesto militar para entregárselo directamente a las empresas armamentistas y continuar esta guerra contra la humanidad. Entonces, hay beneficiarios de la guerra. Los mismos hijos de Donald Trump invirtieron en una fábrica, en una empresa de drones, para venderle drones al gobierno de Estados Unidos. ¿No es ese un conflicto de interés? ¿No es eso corrupción? Pues hay enriquecimiento ilícito, ¿no? Hay una maquinaria de negocios de guerra que está impulsando que se continúe con esta agresión, que no empieza con Irán, ¿no? Es una agresión que si le ponemos una fecha, pudiéramos considerar desde el 2023 el aceleramiento del genocidio en contra del pueblo palestino y cómo las empresas armamentistas, particularmente norteamericanas, las empresas tecnológicas como Palantir, ¿no? Que son empresas no solo de espionaje, sino empresas de inteligencia artificial para ejercicios militares, han ganado grandes cantidades de dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar el genocidio en Gaza, para financiar el engordamiento de las filas sionistas, ¿no? Y el genocidio en Líbano, ¿no? Y los ataques ahora en contra de Irán. Entonces es un negociazo también para las empresas armamentistas. Aunque cada que se cae un F-15 bajan sus acciones, pero sigue siendo un negocio redondo. Y es ahí donde justamente un puñado de ricos, beneficiarios del dolor ajeno, tienen en riesgo, están cometiendo crímenes de guerra en Irán y tienen en riesgo de una crisis interna sin precedentes en Estados Unidos y más la crisis económica global a la que nos están llevando. Y siempre, y desde hace mucho ha sido así con Estados Unidos. Sí, ¿no? claro. O sea, ellos siempre se han hecho millonarios con las guerras, siempre se han hecho millonarios con la reconstrucción, esa ha sido la agenda desde hace muchas décadas. Lo que ahora está pasando es que antes tenían una máscara perfecta, ¿no? Uh-huh. Y digamos, la gente se la creía, ¿no? Porque tenían una narrativa, uh-huh, que ahorita vamos a hablar de eso, que ha sido muy importante en esta guerra. La narrativa de ellos era intacta porque eran muy disciplinados, la derecha mundial, o sea, la derecha, pero comandadas por Estados Unidos, en donde las guerras las disfrazaban con películas, con narrativas muy bien estructuradas, y hasta parecían héroes los que hablaban, ¿no? Uh-huh. Muchos no nos los creímos desde hace mucho tiempo, pero la mayoría parecía que sí era alguien que venía a luchar por la democracia, ¿no? Y los soldados... Así se vendían. Así se vendían, uh-huh, y tú veías un soldado estadounidense pues como héroe, ¿no? O sea, la gente la veía así. Pero ahora, que escogieron para seguir con esta agenda, ha logrado desenmascararlos él mismo. Uh-huh. Desenmascaró no solo al corazón de Estados Unidos, y no solo, sino a sus aliados, que a pesar de que son sus lacayos, sus súbditos, ya se le están rebelando.
porque no les queda de otra. Si realmente no fueran sus súbditos, esto sería, o sea, ya habría bloqueos contra Estados Unidos, ¿no? Ya habría acciones de la ONU. Pero justo este personaje está destruyendo esa máscara. Y uno de los aciertos de Irán es la narrativa, ¿no? Sí, sí, ahí ha sido muy superior la diplomacia, ¿no? Y las respuestas políticas de Irán, ¿no? Ha sido muy superior a la construcción de la narrativa estadounidense, ¿no? Porque de hecho desde el inicio de la guerra, ¿no? Los gringos no construyeron, ¿no? Lo que sí había construido, por ejemplo, Bush hijo, antes de atacar después del 11 de septiembre, antes de desatar el ataque en contra de Afganistán y posteriormente en contra de Irak, sí se construyó, justamente se construyó toda la narrativa del choque de las civilizaciones, toda la narrativa del antiterrorismo, ¿no? donde también se crearon las herramientas para golpear a países como Cuba, como Venezuela, ¿no? Y se generó ese ambiente del antiterrorismo y de venganza por el 11 de septiembre, ¿no? Que ahora hay muchas evidencias de que eso fue un autoatentado, ¿no? Sí. Pero sirvió para generar esta política de construir al enemigo para ir a atacar a ese enemigo y curiosamente, como bien lo dicen algunos, a donde va a atacar, donde va buscando democracia Estados Unidos, se encuentra petróleo. Sí, que esa es, ¿no? la buena suerte. Fíjate, estos objetivos militares de no permitir que Irán tenga armas nucleares, pues Irán no tiene armas nucleares, ¿no? Cambiar el régimen en Irán, pues no han cambiado el régimen. Mataron a toda la cúpula, asesinaron al líder religioso y político y a su familia, incluida una niña de año y medio, pero el régimen sigue intacto. Sí. Y no solo eso, se fortaleció el régimen de los ayatolás, ¿no? La revolución islámica, la República Islámica de Irán se ha fortalecido. El pueblo de Irán está en las calles, aunque está siendo bombardeado. Se expresa en las calles su apoyo a su gobierno y su voluntad de ser un pueblo indomable, un pueblo inconquistable y que está dispuesto a luchar hasta el último de los iraníes. Sí. Entonces, bueno, esa es una derrota política, es una derrota táctica y se va a convertir en una derrota estratégica, ¿no? Sí, no solo no han cumplido sus objetivos militares en Irán, sino que están metiendo al mundo en una recesión y en una crisis económica que puede convertirse en una depresión, ¿no? Y pues los objetivos internos también se van a ver muy minados porque hay una crisis interna en el régimen. Entonces, bueno, no, está desesperado, está insultando, está amenazando, confesando crímenes de guerra que deberán ser pagados. Suponiendo que se paguen los crímenes de guerra, ¿quién debería estar en los juicios de Nuremberg del siglo XXI? De entrada, los primeros dos, ahí peleándose el primer sitio, pues Trump y Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Do I press it or not? The warrant. The International Criminal Court. The Rome Statute. They say there are reasonable grounds. Hunger as a weapon. Murder, persecution. But I didn't. Or did I? The images won't leave. Children. Silence. It feels real now. It feels mine. The power. God, or the opposite. If it's true, then I'm that. And if I am, there's no way out. If I fall, you fall with me. All of you. Sería como los primeros. Luego seguidos por, yo creo que de Ben-Gvir, que ¿cómo se llama el otro? Bezalel Smotrich. Esos dos juntos.
ולכן צו השעה, כיבוש, התיישבות, עידוד הגירה מרצון, הפסקת סיוע הומניטרי, הפסקת סיוע הומניטרי, אין סיוע הומניטרי לאויבים. אני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה, ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. אין ניצחון אחר. Ahí también deben de estar junto con Pete Hegseth y Marco Rubio y J.D. Vance. Ajá. Digo, puede haber muchos más. Pues todos sus achichincles. Todos están ahí, el Stephen Miller. Oye, ¿Pam Bondi ya la libró? Pam Bondi, ella va a hacer juicio para los gringos, igual que Kristi Noem. Ajá. Pero sobre todo Pam Bondi, porque Pam Bondi ya configuró varios delitos, ¿no? Oye, pero es interesante cómo Pam Bondi y Kristi Noem, siendo fieles a la política fascista del trumpismo, han sido removidas. ¿Por qué crees que fueron removidas? ¿Tú crees que es una cuestión de género? También. Porque ineficientes yo no las vi. No. ¿No? O sea, Era no, una asesinó gente y persiguió a los migrantes y llevan 14 mexicanos asesinados en los campos de concentración del ICE. Ajá. Está haciendo su trabajo, hizo su trabajo. Y la otra encubrió el caso Epstein. Encubrió a todos los pedófilos. Oye, 3 millones de documentos donde está evidenciada la participación de la cúpula, de la élite norteamericana, que ¿cómo el alto mando iraní le dice la clase Epstein? La clase ¿no? Epstein. Y oye, aventarte el paquete de encubrir 3 millones de documentos para que el gobierno se sostenga, pues no debió ser fácil para Pam Bondi. Y de todos modos, vámonos. Ahí está. Pero estarían en Nuremberg también. Yo creo que sí, porque tiene que ver con el daño general de la humanidad. Pero aparte, ahí hay un ejemplo más de quien más arrastrado es desechable. Sí. O sea, Pam Bondi y Kristi Noem, que eran, ella se inmolaba en esas ¿cómo se llama? Cuando las audiencias del Congreso. Uh-huh. Era impresionante como decía, yo aquí me inmolo por sí. Trump. ¿No? Ese es ser patriota heroico, ¿no? Sí, me envuelvo en la bandera de Trump y me aviento al precipicio con esto, y se aventó. Yo era la que debía ver, la que debía nombrar la grieta, pero aprendí a cubrirla con palabras, a vestir la mentira de justicia. Pulí su sombra, la hice ley, y creí que su cercanía era refugio, que la ley podía doblarse si yo la sostenía en silencio. Pero no, él no guardaba a nadie, solo se guardaba a sí mismo. Y cuando todo se dio, me dejó caer, como si nunca hubiera existido. Y ahora lo sé. No es él quien me condena, es este eco, el de haber visto y haber callado. La arrogancia se paga caro. Yo soy el payaso gordo, viejo y sonriente, el que reparte los boletos del dolor. Si quieres luz, sé obediente. Si quieres pan, baja la voz. No, y van a seguir cayendo. Ya lo hemos dicho aquí, el gabinete más incompetente de la historia. Así como Trump tiene estos términos que dice, siempre habla de que lo mejor del nunca antes visto. Nunca antes visto. Pero justo es nunca antes visto, pero todo lo que dice al revés, ¿no? Sí. O sea, su gabinete, su incompetencia, el peor presidente de toda la historia, ¿no? Pero un poco regresando a lo del juicio, pues por lo menos esos 7 tienen que estar, más todo lo que se derive, ¿no?
Yo creí en él. O tal vez en lo que despertaba en mí. Rompí lo que estaba en paz. Abrí las casas para que entrara el miedo. Separé familias como si fueran números. Hice llorar a los niños sin mirar atrás. Y lo llamé orden. Pero era otra cosa. Era ese eco antiguo, ese que pensé que nunca volvería. Y aún así, lo seguí, porque en su sombra todo lo oscuro en mí crecía. No sabía que cuando mi maldad se juntó con la suya, no se dividía, se multiplicaba. Y eso fuimos. Eso soy. Y ahora, lo único que siento es este miedo. El de saber que ya no hay a dónde esconderse. Si la democracia es decadencia, yo soy la cura, yo soy la ley, yo soy el hambre en apariencia, yo soy el dueño del todo, está bien. Te doy permiso de existir, te doy permiso de respirar, pero si intentas resistir te hago invisible. Y a callar. La Corte Penal Internacional tendría ya que estar ahorita haciendo las investigaciones para abrir juicios por crímenes de guerra y por genocidio contra estas personas. Claro, y si no son cómplices. Sí. Y si el que no lo haga, el que tenga la oportunidad de hacerlo legalmente y no lo haga, es encubrimiento. Claro. ¿No? Sí. O sea, ya sean cortes locales, cortes internacionales, la ONU, quien quieras que no lo haga, él está anunciando en cámara todos los días crímenes de guerra y los está cumpliendo. Sí. Y los está cumpliendo. Sí, porque además han estado bombardeando puentes. Y lo está diciendo. Lo dice, destruye. Dijo el martes es el día de los puentes Sí. y el día de las plantas energéticas. Las plantas, ¿no? a la edad de piedra va a regresar. Sí, los vamos a mandar a la edad de piedra donde pertenecen, ¿no? ¿Y quién demuestra que está en la edad de piedra intelectualmente? Ellos. Pues ellos, ¿no? La cúpula estadounidense. Y además en la edad de piedra, Persia, bueno, ¿cómo se llamaba? Ya tenían civilización. Sí. Ya peleaban por los derechos humanos. Sí. Mientras todos los demás estaban en la edad de piedra. El cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro donde está con escritura cuneiforme escritos los primeros esbozos de lo que se pueden conocer como los derechos humanos. Eso ya lo habían hecho los iranios, persas, en la edad de piedra. En la edad de piedra. ¿No? Y la idea de un Estado-nación en América, pues ni siquiera existía, ¿no? La civilización, digamos, británica, que conquistó los territorios del norte, que luego surgieron como las 13 colonias y le dieron forma a Estados Unidos, pues esa civilización británica ni siquiera existía. No. Eran territorios celtas. Sí. ¿No? O sea, bueno, entonces, hablando de civilizaciones, pues aquí la civilización es la de los pueblos persas. Y además de persas, además de lo persa, está lo musulmán. Sí. ¿No? Y la contribución civilizatoria, tecnológica, cultural a todo el mundo, ¿no? Cuando del otro lado, pues lo único que han contribuido son con películas gachas y guerra. Esa es su historia de Estados Unidos, sus películas. No, más atrás no tienen historia. No tienen más que las narrativas de las 13 colonias, todo eso. Esa es su historia, pero siempre ha sido detrás de una mentira, ¿no? Detrás de una máscara que le pinta a la sociedad una cosa que no ha sido. Sí. Y no sé, la gente no sé si se da cuenta de eso o se empieza a dar cuenta qué va a hacer. Porque de aquí surge como otra preocupación. ¿Hay tiempo para noviembre? Ese es el tema.
Hay tiempo para decir, bueno, nosotros nadamos de muertitos hasta noviembre, ¿qué va a pasar? Ahí el tema es el tema del soberano, ¿no? Sí. Porque quien tiene la clave para acabar con esta crisis, pues es el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Y el pueblo de Estados Unidos y las instituciones, como el Partido Demócrata, apuestan a que en las elecciones de noviembre derrotarán al trumpismo y harán un impeachment y le quitarán el gobierno y lo enjuiciarán, ¿no? Eso en el supuesto de que haya elecciones, claro, y en el supuesto de que los candidatos que ganen esas elecciones tengan voluntad de llevar a cabo el impeachment, ¿no? Suponiendo que eso sí sucediera, la pregunta clave es esa: de aquí a noviembre, ¿da tiempo de que no empeoren significativamente las cosas para todo el mundo? Para todo el mundo. Es demasiado tiempo, ¿no? Sí, entonces ahí como que el reloj político tiene que ser distinto al reloj institucional, Sí. ¿no? Y ese es el reto que en este momento tiene el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Sí. Como que dejar de contar el tiempo en función de las instituciones dadas, ¿no? Y darse cuenta que la crisis bélica, la crisis civilizatoria y la crisis económica en la que nos está metiendo su gobierno es para que hoy lo estuvieran derrocando. Derrocando. Sí. No un impeachment, derrocando. Derrocando. ¿Cómo se hace eso? Pues con huelga general. O sea, no sería la primera vez en la historia que un pueblo hace una huelga política y frena todo para protestar en contra de un gobierno que lo está criminalizando, persiguiendo, racializando, ¿no? Y que además tiene la gasolina en $7 el litro. El galón, sí. ¿No? Y eso está empezando apenas, ¿no? Van a subir los alimentos, van a subir todas las mercancías. No va a haber suficientes fertilizantes para que haya suficiente alimento dentro de Estados Unidos. Sí. O sea, la crisis en la que se están metiendo exige que ya derroquen a Donald Trump. Exactamente, siempre así ha sido la historia, ¿no? Siempre ha habido revoluciones, porque las instituciones, si están apostándole a la institución, pues la prueba está clarísima que Trump no está respetando las instituciones. Exactamente. Desde el día, como dijo él mismo, con sus propias palabras, desde el día 1, no está, desde ese día empezó a hablar que va a invadir no sé qué país, ¿no? Ya sabes, que quería Groenlandia, que no sé qué. No tenemos dinero para guarderías, estamos en guerra. Sí. Es que los gobiernos son para satisfacer necesidades de los pueblos. Primero y después. Pero los fascistas, la derecha internacional, no lo cree así, ¿no? Ellos creen que los gobiernos son para hacer negocios personales, porque eso sí lo ha hecho muy bien Trump. Si algo hay que reconocerle que ha hecho bien es el negocio personal. Su fortuna se ha multiplicado. Más de 4,000 millones de dólares ha sacado desde que entró a la chamba. Y no sus está hijitos mal. también están ahí No está haciendo mal. negocios, ¿no? Entonces, la derecha cree que los gobiernos son para enriquecerse personalmente y para la conquista. La conquista, en el caso del imperialismo yanqui, conquista territorial, saqueo de recursos y genocidio. Sufrimiento como trofeo. ¿Quién puede frenar esto? ¿Quién nos ayudará ahora? ¿Quién puede ayudarnos ahora? El pueblo organizado en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y que identifiquen bien quién es el enemigo, porque no nada más es una sola persona. O sea, que tengan claro quiénes son los enemigos de de entrada, los multimillonarios sionistas. Exactamente. Sí, que sí hay quienes lo tienen claro, ¿no? Sí. O sea, los discursos de Ocasio Cortés, los discursos de Bernie Sanders, ¿no? Los discursos de Mandani, ¿no? Sí perfilan hacia la oligarquía financiera. Es que ahí es el punto. El 1%, la oligarquía, los súper ricos, los 1,000 millonarios, ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo los controlamos? Impuestos a las grandes fortunas y políticas redistributivas. Excelente. De aquí a noviembre, yo creo que no nos va a dar tiempo. No da tiempo. Entonces hay que identificar quién puede estar contigo, o sea, y para hacer presión. La presión por ejemplo, no hemos hablado de los militares que están gringos. Exacto. Los militares estadounidenses que están siendo despedidos porque no están siguiendo órdenes para crímenes de guerra. Como un personaje como Pete Hegseth
O sea, alguien tan deplorable moralmente, tan incompetente, puede estar despidiendo al comandante en jefe de no sé cuántos años. No, yo no estoy hablando que sea un héroe, debe tener también crímenes de guerra. Claro. Pero no, está revelándose a no ir a un suicidio con alguien tan incompetente. Entonces, si la sociedad se organiza con los inconformes pueden estar hasta en la Suprema Corte, pueden estar Exacto. hasta en el ejército, en los mandos, y no dar y controlar a estos oligarcas. Ese es el tema, es una carrera contra el tiempo. Sí, ¿no? sí. Y que solo las multitudes que en Estados Unidos han salido a las calles protestando en estas movilizaciones de No King, ¿no? Esas movilizaciones, esa masividad en la calle, ese es el poder popular. Sí. Pero es un poder popular que se necesita se exprese con más contundencia, con más beligerancia, con más urgencia para frenar al Trump y su belicismo. Con más valentía. Por ejemplo, ya gentes como Robert De Niro, ¿Sí? como Bruce Springsteen, Sí, así. ¿no? Tienen que, esa fuerza también que es grande, porque son por ejemplo, que alguien del cine salga a decir eso, Exacto. es muy importante porque esa es la historia, se basa en el cine. Y sí, ahora que dices eso, anotas la cuestión del antifascismo cultural, Sí. ¿no? Que es muy importante porque en la lucha de los pueblos, la creación de grandes frentes, grandes procesos de unidad, ¿no? Donde se articule la movilización callejera, la lucha de los trabajadores, la lucha de los jóvenes, la lucha de las disidencias sexoafectivas, la lucha de los pueblos y las personas racializadas, se articula con las artes, como el cine, como la música, justamente, como gente del teatro. Sí. ¿no? Y eso ha avanzado muy bien, justamente en estas movilizaciones, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay que meterle el acelerador a la protesta, ¿no? Y al sabotaje de las marcas sionistas también, eso es muy importante. El boicot a las marcas, ¿no? El boicot a las inversiones, el boicot al consumo con cualquier marca que tenga que ver con el genocidio en Palestina. Que son miles. Sí, ¿no? Son miles. Y la lucha antifascista se extiende, ¿no? Y los pueblos en su lucha antifascista crean instrumentos, herramientas. En México, las semanas pasadas se ha construido el Frente Cultural Antifascista, ¿no? Donde un montón de experiencias de todo signo político se reúnen para ir articulando justamente una lucha cultural, artística, por las mentalidades, por la subjetividad, porque es allí donde se está dando la gran batalla, ¿no? En la construcción de las narrativas, en la construcción de la comprensión del mundo, ¿no? La comprensión de las subjetividades, ¿no? Es ahí donde ha perdido la batalla el trumpismo, que decíamos al principio, pero es ahí donde hay que ganarle la batalla al fascismo, de manera estructural, porque Trump se va, pero el fascismo se queda. Una cosa es cierta, es que Donald Trump y Estados Unidos, que él la representa, ya perdieron la guerra, pase lo que pase, ya la perdieron. Y si mencionamos cosas positivas, que es bueno siempre sacar lo positivo dentro de la calamidad que está sucediendo, pues es que con la caída de Trump, y si lo hemos dicho también aquí, se va a jalar todo lo que era ese sistema que nos gobernaba el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces todos los que apostaron por él se van a descobijar, todos. O sea, cuando caiga Trump, como decías hace rato muy bien, que Trump no puede aparecer con un candidato porque lo apesta, uh-huh. ¿no? Donde aparece Trump va a apestar. Y entonces la caída de Trump se va a llevar a todo el mundo. Y en México, por ejemplo, a Ricardo Salinas. O sea, sí. A todos esos se los va a llevar así. Y eso es lo positivo. Y entonces eso es de donde la humanidad tiene una oportunidad para aprender. Exacto. ¿No? Sobre todo el demos. Hay una oportunidad para aprender y decir, a ver, ¿qué es lo que estaba mal? Ya no los demostró Trump. Eso es si sacamos algo bueno la lección de este personaje, es la lección que nos va a dejar, que ya está, o sea, ya no hay vuelta para atrás. Ya Trump ya no puede echarse ni para atrás, ni para un lado, él ya no puede hacerse por ningún lado. Pase lo que pase, él ya perdió y es un personaje que va a ser juzgado por la historia, por los cortes, por
quien sea. Sí, es una oportunidad. Finalmente nos están empujando a una crisis global brutal. O sea, ya el precio del petróleo disparado, los combustibles disparados, los mercados totalmente desquiciados, y eso afecta al consumo de los pueblos, ¿no? Entonces, en esta brutal crisis, independientemente de lo que pase, ¿no?, que yo creo que el pueblo de Irán va a salir victorioso, efectivamente, ¿no? Moralmente ya son un pueblo victorioso, políticamente se han visto muy superiores. Sí, han dado lección. Y digamos que la configuración del poder y de la dominación territorial en Asia Occidental no va a volver a ser la misma. ¿No? Ya la capacidad de influencia de Estados Unidos no va a volver a ser la misma, ¿no? Y el ente sionista va a quedar muy debilitado también, ¿no? Sí. Porque la resistencia, el eje de la resistencia del pueblo libanés con sus herramientas de lucha, del pueblo hutí con sus herramientas de lucha, también están dando una batalla increíble por la humanidad, ¿no? Sí. Pero de esta crisis económica en la que nos vamos a meter, ¿no?, que si el pueblo de Estados Unidos hoy derrocara a Trump y lo juzgaran, hablaríamos de una recesión económica. Pero si nos esperamos hasta noviembre, con esta dinámica de cosas, vamos a tener una depresión económica, ¿no?, como la del crash del 29, ¿no?, una cosa muy parecida. Y solo va a haber dos salidas, la salida democrática, ¿no?, y la salida autoritaria, ¿no? La salida autoritaria va a ser el desempleo, la concentración del capital en los ricos y los estados que se contraen, ¿no?, y reprimen el descontento popular. Y va a haber desempleo y hambre, y eso luego despierta más guerra, ¿no? Y la salida democrática es estado de bienestar, soberanía, participación popular y redistribución de la riqueza, ¿no? Exacto. Impuestos a los superricos, generación de empleos, fortalecimiento del mercado interno y que los estados garanticen vivienda, salud, alimentación y educación. Prosperidad, sí, compartida. Y esa es la única forma de sortear la crisis que viene, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ganarlo en todo el mundo, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo y solo los pueblos organizados salvan a la humanidad. Pero hay que dar esa batalla y creo que sí, ¿no? La derrota del imperialismo yanqui y el aceleramiento de la decadencia del imperialismo yanqui que ha sido Trump abren esa perspectiva de cómo sortear la crisis que viene, porque de que viene la crisis. Sí, ya está. ¿No? Pero no estamos condenados. O sea, hay una mentira en la idea de que si hay devaluación, si hay depresión, tiene que haber necesariamente desempleo y sufrimiento de los pueblos. No es cierto. Para eso son los estados. Los estados pueden intervenir los mercados y hacer políticas redistributivas que hagan que los pueblos no sufran. Sí. Y por eso hay que ganar las elecciones y por eso hay que derrotar a la derecha y por eso hay que derrotar al fascismo. Sí, ahí ya nadie podrá negar, si volteamos al mundo, en todos los países, ¿qué países están haciendo eso? México. ¿Y qué otro? Y México. Sí, pues es muy simple. Esa es la salida a lo que se nos viene encima y pues hay que acabar ya con esta crisis tan brutal en la que nos han metido los fachos. Sí, pues a ver qué hizo Trump el día de hoy. En este momento ustedes ya lo saben. Pues no queda más que... Pues no queda más que organizarse, desarrollar la conciencia crítica, la conciencia libre, la autoconciencia que nos permita reconocernos a todos los seres humanos como seres dignos de derechos y como sujetos de derechos para ir articulando una democracia cada vez más radical. Eso solo se hace con mucha conciencia, mucha organización y mucha movilización. Acá en Demosícratos somos un instrumento para ir desarrollando estas herramientas. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias, maestro. Igualmente, hasta la próxima.